Mi nombre es Scarlett Ofeland Godoy, soy historiadora, doctorada en la Universidad de Londres, en el Birkbeck College, y profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de Historia y en el posgrado de Historia. En esta oportunidad les quiero presentar el último libro que he publicado, que se llama La Independencia en los Andes, una historia conectada. Este libro salió en diciembre del 2014 y se presentó en enero del 2015. El tema de la independencia me interesa desde hace 30 años. El primer trabajo que publiqué, El mito de la independencia concedida, que se publicó en Alemania, en esa época Alemania Federal, eso fue en 1984. Ese mismo artículo, El mito de la independencia concedida, ha tenido luego 2 ediciones más en el Perú, y no está incluido aquí precisamente porque es un artículo que tiene ya 3 ediciones, ¿no? Entonces, lo que sí he incluido acá son una serie de ensayos que he publicado, como digo, en los 30 años que vengo trabajando sobre el periodo, que van desde un trabajo en el cual me centraba en analizar las juntas de gobierno de 1809 que se instalaron en La Paz y en Quito, hasta un último trabajo, ¿no?, en el cual veo la situación de la Serna en el Cusco hacia finales ya del periodo virreinal y durante el contexto de Junín y Ayacucho, ¿no? Entonces, varios de los ensayos los escribí mientras estaba en Inglaterra, desde 2008 a 2009, en la Universidad de Cambridge, con la cátedra Simón Bolívar, ¿no? Por ejemplo, el artículo sobre el Perú de Abascal, entre la Constitución de Cádiz y Lima Fidelista y la reformulación del espacio virreinal, se redactó ahí, y también el artículo con el que abro el libro, que es un artículo inédito que se llama Incas y Caciques en el imaginario europeo y en el proyecto político, de Francisco de Miranda. Realmente el libro cubre desde Miranda, digamos, ¿no?, hasta Bolívar, ¿no? Y en el caso de Perú, ¿no?, he reeditado algunos trabajos como el de Sucre en el Perú entre Ribagor y Torre Tagle, pero que los he ampliado con investigaciones nuevas que he realizado, ¿no? Y también el de las juntas de gobierno de La Paz y de Quito ha sido ampliado también, ¿no?, para esta edición. La idea de la historia conectada es precisamente tratar de demostrar que es imposible ver el proceso de la independencia si no se trabaja con la metodología de la historia conectada, en la medida en que no solamente las ideas circulan, ¿no?, a través de los periódicos, de la correspondencia, sino también los personajes circulan, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, Bernardo de Monteagudo es un personaje clave, ¿no?, que está en el movimiento Chuquisaca de 1809, en la Junta de La Paz de 1809, luego va a estar con el movimiento insurgente de Buenos Aires, ¿no? Va a venir con San Martín a Chile, y luego también va a venir con San Martín a Perú, y va a ser ministro de Relaciones Exteriores de San Martín. Entonces es un personaje que conecta todo el proceso, y que es importante no solamente como personaje, sino como el bagaje político que trae de esa experiencia, ¿no? Muchas de las medidas que se aplican en el Perú, como es la expropiación de bienes de los peninsulares, como es la formación de las escuelas lancasterianas, por ejemplo, que se llevan a cabo durante el proceso de independencia, son experimentos que ya se han llevado a cabo tanto en Buenos Aires como en Santiago. Entonces, si nos concentramos solamente en lo que ocurre en el Perú, perdemos el proceso, digamos, internacional, ¿no?, que está conectando la independencia en los diferentes espacios donde el movimiento surge y se propaga. Y por eso es que
me parece que hay que enfatizar el tema de la historia conectada. Un caso concretísimo para los que aparecen en el libro es el de la Junta de la Paz y de Quito de 1809. Siempre se ha achacado, o la historiografía ha achacado, que en el Perú la independencia le fue concedida porque no hubo capacidad interna de los criollos peruanos para buscar una autonomía o luchar por un proceso de ruptura. Y realmente lo que se ve en el trabajo sobre la Junta de Gobierno de la Paz y de Quito de 1809 es que hubo presencia, ¿no?, de criollos peruanos de Lima y de Arequipa en la Junta de la Paz, y de clérigos criollos peruanos de Piura y de Lima en la Junta de Quito de 1809. Entonces, no solamente que hay ya toda una efervescencia, ¿no?, y un movimiento político interno en el Perú en 1812 con Huánuco y el 14 quizás con Cusco, sino que ya en 1809, en las primeras juntas de gobierno, hay participación, incluso en La Paz, es en la cúpula de la dirigencia, ¿no? Y esta conexión también es a nivel regional, ¿no?, en la medida que varios de los dirigentes de la Junta de La Paz se formaron en la Universidad de Cusco, en la Universidad San Antonio Abad. Entonces, eso también hace ver que hay conexiones regionales muy fuertes entre La Paz y el Cusco, que se reflejan en coyunturas de intranquilidad social y en los movimientos políticos, como es esta etapa temprana de la independencia. El libro cubre los dos momentos importantes de la independencia. La primera etapa, la etapa temprana de las juntas de gobierno entre 1808 y 1814, y la segunda etapa, la de los proyectos continentales entre 1817 y 1825. Entonces, no se enfoca la independencia desde la llegada de San Martín al Perú en 1820, no estamos analizando el proceso de independencia a partir de esta segunda fase, sino que se comienza tempranamente, en 1808, con la invasión napoleónica a la península ibérica y con la formación de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz también se trabajan en el libro, las discusiones que se llevan en torno a la abolición del tributo y de la mita, a la discusión que se lleva a cabo si la ciudadanía se va a otorgar a los indios y también a los negros y castas de color. Eso está discutido en otro de los ensayos que se centra precisamente sobre ciudadanía y etnicidad en las Cortes de Cádiz, ¿no? Y hay otro ensayo en el cual se analiza cómo el movimiento Tupac Amaru surge en una coyuntura diferente a la que surge el movimiento independentista, digamos, ¿no? Y cómo los procesos son diferentes. En un caso, Carlos III está en el trono, y en el otro caso hay un argumento muy sensible, que es el vacío de poder que ha dejado Fernando VII, ¿no?, y que va a ser llenado, digamos, por estas juntas de gobierno que se instalan tanto en España como en Hispanoamérica, ¿no? Otros temas que se tocan en el libro es ver la persecución a que se sometió a los peninsulares, ¿no?, comerciantes, hacendados, obrajeros, mineros que estaban en el Perú en la etapa del protectorado, y sobre todo comandado por la política de Bernardo de Monteagudo, ¿no? La salida de estos exiliados, ¿no?, como algunos de ellos van a utilizar el matrimonio con criollas para poder quedarse, o también se van a nacionalizar, pero eventualmente aquellos que tuvieron cargos de poder muy importantes van a tener que abandonar el Perú, y cómo algunos de ellos van a seguir la ruta del sur hacia Valparaíso y luego Río de Janeiro, y se van a instalar en Río de Janeiro, donde estaba funcionando una monarquía constitucional con don Pedro I, ¿no?, en el poder central, ¿no?, como emperador del Brasil, y luego van a pasar a Portugal, a Lisboa concretamente, para ver cómo se mueve políticamente la situación que en ese momento se da en España con el trienio liberal, ¿no?, luego del movimiento de Rafael del Riego, y los va a hacer dudar si es la coyuntura más propicia para ellos, que son monárquicos y
y realistas, ¿no?, regresar en ese momento a la península o esperar hasta que la situación, digamos, entre comillas, mejore, ¿no?, y sea políticamente más ventajosa para un retorno a España. Entonces, esto se analiza en el artículo sobre el intendente de Arequipa, de Arequipa exiliado de la independencia, Bartolomé de María de Salamanca, y su gestión en el Perú. Y también otro punto de análisis es la situación en que se encontraba el Perú cuando llega a Sucre, ¿no?, y luego cuando llega Bolívar, ¿no?, y cómo tenemos en ese momento pues un presidente exiliado en Trujillo, un presidente en Lima, que es Torre Tagle, y además el Congreso, ¿no?, y esto cómo provoca una serie de comentarios sobre la inestabilidad política que vive el Perú en ese momento de parte de Sucre en la correspondencia que dirige a Bolívar, y luego cuando Bolívar está en el Perú, en la correspondencia que Bolívar dirige a Santander, ¿no? Entonces, se analiza aquí por qué hubo limitaciones de parte de los primeros presidentes del Perú, tanto el presidente Torre Tagle como el presidente Rivagüero, de tener una idea, digamos, más liberal del proceso de independencia, ¿no? Sus posiciones son bastante conservadoras precisamente por haber pertenecido a la nobleza, uno de ellos tener título nobiliario, ¿no?, el cuarto marqués de Torre Tagle. Rivagüero, por el lado de su madre, pertenece también a la nobleza titulada, ¿no?, y tienen una fuerte relación con la península, ¿no?, han viajado a la península, han tenido cargos de poder importantes dentro de la estructura colonial, y no tienen entonces una visión, digamos, de una proyección política demasiado clara sobre el tema de la independencia y de cómo funcionaría el Perú independiente, y eso los va a llevar a marchas y contramarchas que historiadores extranjeros como John Lynch y John Fisher han comentado siempre de una manera crítica, ¿no?, esta postura ambivalente de los primeros presidentes del Perú. Entonces lo que se trata de ver es también ponerlos en su contexto, ¿no?, y explicar cuáles serían las razones para este comportamiento, ¿no?, teniendo en cuenta pues estos vínculos que tenían con familias peninsulares que se encontraban en el Perú, ¿no?, vínculos familiares, incluso en algunos casos de empresas, en algunos casos simplemente de afinidad, ¿no?, y también su vínculo fuerte con la península y una formación determinada que les impidió en algunos casos ir más allá de ciertos cánones que les imponía, digamos, su estructura de clase de alguna manera, ¿no? Entonces, y hay un capítulo también dedicado a Bernardo Higgins, ¿no? A Bernardo Higgins en su gestión en Chile como director supremo de Chile, su afinidad con San Martín, ¿no?, cómo es él el que despide a la escuadra libertadora que va a traer San Martín al Perú en Valparaíso, y además le recomienda que se ponga en contacto le recomienda a San Martín que se ponga en contacto con Torre Tagle en la medida que O'Higgins y Torre Tagle han sido compañeros de pupitre en el colegio de San Carlos, ¿no?, en el convictorio de San Carlos de Lima, y hay todavía un contacto, ¿no?, que incluso se ha acrecentado en la medida que Torre Tagle, que era viudo, ha tomado como segunda esposa a la viuda de Demetrio Higgins, tío de Bernardo Higgins, ¿no? Entonces ahí también se establecen lazos de parentesco que van más allá incluso de los lazos políticos, y San Martín llega, ¿no?, con esta idea de contactar a Torre Tagle porque tiene mucha figuración política y puede ser un buen aliado, cosa que se va a demostrar después que no fue quizás la mejor opción, ¿no? Y luego se analiza la venida de O'Higgins al Perú, ¿no?, en el año 23, cuando él abandona la presidencia de Chile, ¿no?, y su pedido de que se le deje participar en las últimas batallas de Junín y Ayacucho, pedido que le hace directamente a Bolívar, y Bolívar le va a decir que sí, ¿no?, que le agradece
que tenga este gesto, ¿no?, de acercamiento, y que por supuesto que va a contar con los servicios de prácticamente un héroe de la independencia, pero en el momento concreto de Junín y de Ayacucho, Bolívar no lo llama. Y O'Higgins le va a escribir luego a Miller, muy sentido de que no se le dejó participar en un proceso que de alguna manera él también ayudó a gestarse, ¿no?, al financiar, al apoyar, ¿no?, la venida de este ejército libertador encabezado por San Martín, ¿no?, y que se le apartó de la arena política en las batallas finales. O'Higgins va a permanecer en el Perú, nunca va a regresar a Chile, y también va a tener una participación, digamos, en términos de la Confederación Perú-Boliviana, donde veía con buenos ojos a la Confederación y a Santa Cruz, e incluso apostó por Paucarpata para que se terminara ya el conflicto que había entre Perú y Chile, pero lamentablemente, como sabemos, Paucarpata fue descartado y siguió el tema de la Confederación hasta el 39, y simplemente con un mayor enfrentamiento bélico, que era el que O'Higgins trataba de evitar. Y en el último trabajo lo que se analiza es, se llama Más realistas que el rey, las élites del sur andino frente a la independencia del Perú. Y ahí se ve este grupo de Goyeneche, ¿no?, y otros criollos muy cercanos en un principio a Abascal y luego a la corona española, que van a llevar adelante la represión del movimiento independentista. Pensemos que recién es cuando llega San Martín al Perú, ¿no?, que se van a pasar algunos importantes militares del ejército realista al ejército patriota, como son Santa Cruz, como son Gamarra, ¿no?, Orbegoso, etcétera, que habían peleado, ¿no?, en el ejército realista, y que solo cuando tienen una figura militar y política, digamos, que llega al Perú y forma un ejército que se enfrenta al ejército realista, que ellos toman la alternativa de involucrarse pues con San Martín, ¿no? En este trabajo también se ve el caso del Cusco como el último eje realista, y cómo el Perú pasa por una situación en la cual tiene dos gobiernos paralelos, ¿no? En Lima, en la costa, está el gobierno de San Martín, el protectorado, y luego el gobierno de Bolívar, y en la sierra está en el Cusco, nuevamente ahí se ha trasladado la Serna y ha formado el epicentro del gobierno realista, y el Perú es en ese momento pues un país partido, ¿no?, es un espacio partido, ¿no?, que no es algo que ocurra en todos los casos, ¿no?, porque en el caso del Perú no solamente que hay dos corrientes libertadoras, una que viene del sur con San Martín y otra del norte con Bolívar, que es el único caso en que ocurre esto en Hispanoamérica, sino que va a tener hasta la batalla de Junín y Ayacucho, hasta 1824, un espacio dividido, ¿no?, entre el gobierno patriota, ¿no?, con San Martín y Bolívar, y el gobierno realista en el Cusco, ¿no?, con la entrada hacia el Alto Perú además, y con una serie de recursos naturales que económicamente hubieran significado mucho para financiar, digamos, el movimiento emancipador en el Perú. Entonces, bueno, los invito a leer este libro. Como digo, son ensayos que van desde el 84, no, desde el 88 hasta el 2013, y tocan diferentes aspectos de la independencia del Perú, y sobre todo creo que lo más importante es que ven al Perú situado en el contexto de Hispanoamérica, y sobre todo de América del Sur durante la lucha de la independencia, ¿no?, un poco tratando de salirnos simplemente de lo que ha sido este contexto tan cerrado del espacio peruano, buscando conexiones, ¿no?, con el resto de América, concretamente de América del Sur. Muchas gracias.
historiadora, doctorada en la Universidad de Londres, en el Birkbeck College, y profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de Historia y en el posgrado de Historia. En esta oportunidad les quiero presentar el último libro que he publicado, que se llama La Independencia en los Andes, una historia conectada. Este libro salió en diciembre del 2014 y se presentó en enero desde un trabajo en el cual me centraba en analizar las juntas de gobierno de 1809 que se instalaron en La Paz y en Quito, hasta un último trabajo, ¿no?, en el cual veo la situación de la Serna en el Cusco hacia finales ya del periodo virreinal y durante el contexto de Junín y Ayacucho, ¿no? Entonces, varios de los ensayos los escribí mientras estaba en Inglaterra, desde 2008 al 2009, en la Universidad de Cambridge, con la cátedra Simón Bolívar, ¿no? Por ejemplo, el artículo sobre el Perú de Abascal entre la Constitución del 2015. El tema de la independencia me interesa desde hace 30 años. El primer trabajo que publiqué, El mito de la independencia concedida, que se publicó en Alemania, en esa época Alemania Federal, eso fue en 1984. Ese mismo artículo, El mito de la independencia concedida, ha tenido luego 2 ediciones más en el Perú, y no está incluido aquí precisamente porque es un artículo que tiene ya 3 ediciones, ¿no? Entonces, lo que sí he incluido acá son una serie de ensayos que he publicado, como digo, en los 30 años que vengo trabajando sobre el periodo, que van de Cádiz y Lima Fidelista y la reformulación del espacio virreinal, se redactó ahí, y también el artículo con el que hablo el libro, que es un artículo inédito que se llama Incas y Caciques en el imaginario europeo y en el proyecto político, de Francisco de Miranda. Realmente el libro cubre desde Miranda, digamos, ¿no?, hasta Bolívar, ¿no? Y en el caso de Perú, ¿no?, he reeditado algunos trabajos como el de Sucre en el Perú entre Ribagor y Torre Tagle, pero que los he ampliado con investigaciones nuevas que he realizado, ¿no? Y también el de las juntas de gobierno de La Paz y de Quito ha sido ampliado también, ¿no?, para esta edición. La idea de la historia conectada es precisamente tratar de demostrar que es imposible ver el proceso de la independencia si no se trabaja con la metodología de la historia conectada, en la medida en que no solamente las ideas circulan, ¿no?, a través de los periódicos, de la correspondencia, sino también los personajes circulan, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, Bernardo de Monteagudo es un personaje clave, ¿no?, que está en el movimiento de Chuquisaca de 1809, en la Junta de La Paz de 1809, luego va a estar con el movimiento insurgente de Buenos Aires, ¿no?